¿Qué tal? Buenos días. Argentina vuelve a vivir una tragedia en el fútbol cuando el fútbol solo es una excusa para la violencia. Los enfrentamientos a las puertas del estadio que iba a albergar el partido entre Gimnasia y Esgrima de La Plata obligaron a suspenderlo y provocaron la muerte por un infarto de un hombre en medio del tumulto. Las balas de goma se mezclaron con los gases lacrimógenos en unos disturbios que podrían haber provocado una tragedia mucho mayor. El humo de los gases lacrimógenos en uno de los accesos del estadio invadió las gradas y obligó a suspender el encuentro. La excusa para la violencia esta vez fue que muchos hinchas no tenían entrada, pero es que además se habían vendido al parecer más de las permitidas. Una espoleta similar a la que esta misma semana desencadenó una masacre en otro partido de fútbol en Indonesia, en el que murieron 125 personas. Tristes lecciones que la industria del fútbol no termina de aprender en algunas partes del mundo. Bueno, la última hora viene con el Premio Nobel de la Paz a 3 organizaciones vinculadas con la guerra de Ucrania. El abogado de Bielorrusia, Ales Baliatsky, la Organización Rusa de Derechos Humanos Memorial y la organización ucraniana Centro por las Libertades Civiles. Enseguida le ampliamos esta noticia. Mientras tanto, Rusia purga su frustración ante sus derrotas en el frente militar, disparando contra objetivos civiles y desarmados. Solo así se explican las últimas matanzas que hemos visto estos días contra convoyes de ciudadanos que trataban de huir de la zona de guerra. Blancos fáciles, sin capacidad de defensa y que desde luego no suponían ninguna amenaza militar. También zonas residenciales como esta de Zaporilla, en la que han muerto al menos 7 personas tras un último ataque con misiles. Y nos hacemos eco hoy también de la búsqueda de este joven gran canario que se va de Erasmus a Alemania gracias a una beca. Necesita un acompañante que le asista porque padece una enfermedad degenerativa que le restringe la movilidad. Su llamamiento en redes sociales se ha hecho viral. Adrián nos va a explicar qué requisitos son necesarios y cómo se plantea esta experiencia fuera de su tierra. Y vamos con los gritos machistas de un grupo de estudiantes universitarios de Madrid dirigidos a las compañeras de otro colegio mayor que ha provocado una oleada de reacciones a nivel social y político. Ellos dicen que se han sacado las cosas del contexto de broma con el colegio femenino de las afectadas, que por cierto han salido en su defensa, pero hasta la Fiscalía investiga si hay un posible delito de odio. ¡Putas! ¡Salid de vuestras madrigueras que vos conozcan! ¡Sois unos putos ninfómanas! ¡Os prometo que vais a follar todas en la capera! ¡Vamos a buscar! Sin dejar nada a la improvisación, la imagen y sobre todo el sonido hablan por sí solos de una coreografía perfectamente pactada dirigida a las compañeras de este otro colegio mayor. Hay un sentimiento de vergüenza por lo que hicimos y por lo que es la imagen que se está dando el colegio. Y yo creo que es una broma que se ha ido de madre y por supuesto pues la dirección creo que está tomando medidas al respecto. Un vídeo que se ha viralizado en las últimas horas y que ha provocado multitud de reacciones condenando los hechos. Para que demos una respuesta unitaria, amplia, común, de rechazo a estos comportamientos machistas. Desde la residencia de estudiantes aseguran que tomaron medidas antes de que todo saltara a los medios. De momento tenemos una persona expulsada del colegio mayor. En el marco de la ley de convivencia universitaria podríamos establecer las sanciones que podrían ir desde la expulsión temporal. Unas reivindicaciones machistas que parecen no gustar a nadie, excepto a las propias afectadas. Las estudiantes del colegio mayor han querido quitar hierro al asunto. Creo que las cosas se están sacando de contexto. Es un discurso que de cara al año siguiente se debería cambiar, pero nosotras no nos sentimos ofendidas. No es un canto machista ni mucho menos. Es algo habitual aquí, como te pueden gritar otra cosa. La Fiscalía investiga ahora si los hechos constituyen un delito de odio. Y la ley trans ha superado su primer escollo este jueves en el Congreso para su aprobación. El gobierno de PSOE y Podemos, con el apoyo de los socios habituales, ha rechazado las enmiendas a la totalidad de PP y Vox que amenazaban con tumbar la norma. Aún así, todavía quedan muchos pasos que dar antes de que esta ley pueda arrancar, con muchas disensiones, por cierto, incluso entre los movimientos feministas. Hay quienes ven con agrado, porque permite que cada persona se defina como desee en esta norma, otras creen que se niega el hecho biológico del sexo. Nos preocupan muchas cosillas, respuestas y el
Vamos a tratar de escuchar hoy ambas sensibilidades. Entre quienes están a favor está Mané Fernández, es vicepresidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más. ¿Qué tal, Mané? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué aspectos de la norma destacaría como más importantes, como más relevantes? Hombre, yo creo que el más relevante y el hecho que nos trae y por el que hemos estado luchando durante muchísimos tiempos es el derecho a la autodeterminación, que ello conlleva la despatologización de las realidades trans. Pero no nos quedemos solamente en hablar sobre lo trans. Esta ley es muchísimo más amplia, no solamente habla del colectivo trans, sino que habla del colectivo LGTBI+ en general. Es una ley que por sus características tiene una característica que hablamos de una realidad integral, que son los derechos y materiales que vamos a ver reconocidos con respecto a todo nuestro colectivo, específicamente sobre el colectivo trans. Sí, pero parece que no hay tantas discrepancias quizá en torno a los contenidos que tienen que ver con los derechos del colectivo LGTBI como con la autodeterminación de género, ¿verdad? Exacto, es el punto de hecho fue el punto que nos tuvo durante muchos meses en un callejón sin salida para poder hacer que esta ley siguiera caminando y llegara a donde está en este momento. Ese punto se resolvió entre las personas del gobierno que podían tener diferencias con respecto a cómo había que articular lo que tenía que ver con la autodeterminación de género. Se ha resuelto, está metido en el articulado donde ambas partes están de acuerdo, ambas partes se sienten cómodas y es lo que tenemos que trabajar. Lo que nos toca trabajar ahora es en comisión, son las enmiendas parciales y una mejora de algunos articulados de que la ley son susceptibles de ser mejorados y ampliados, como tiene que ver el reconocimiento de las realidades no binarias, que todavía no está reconocido en el borrador de ley, una mejora en el articulado de las personas migrantes y la realidad de los menores o de la infancia trans. Sin embargo, el llamamiento al que se refiere la mejora, sobre todo, de los distintos grupos, incluso los que están a favor, es a la mejora de la seguridad jurídica. ¿Está de acuerdo en que la norma cojea en este aspecto? No lo creo, no creo que la norma esté cojeando en cuanto a la seguridad jurídica, precisamente por eso, porque las tres patas que nos hemos sentado y que hemos negociado la ley, es algo que hemos tenido en la cabeza y es algo en lo que éramos conscientes que teníamos que regular. Precisamente éramos conscientes por lo que puede haber pasado en algún momento en este país cuando se trató en el pasado se legisló a favor del colectivo LGTBI. No nos podemos olvidar nunca que los avances han venido siempre de la mano de los partidos de izquierda con el colectivo. Los avances del 2005 fueron así y precisamente por eso cuando se hace la ley del 2005 del matrimonio era algo que el colectivo tenía de base, que tenía que haber una consistencia jurídica y que no podíamos cojear ahí. Eso fue lo que pasó y lo que le pasó al PP cuando lo recurre el Constitucional. A los 7 años el Tribunal Constitucional le dijo que era completamente constitucional la ley y que teníamos derecho al matrimonio. Por esto va a pasar lo mismo. Sabemos perfectamente que corremos el riesgo de que los partidos de derecha y de extrema derecha recurran de nuevo al Constitucional y precisamente como sabemos eso, estamos trabajando para que este tipo de cosas y que el Constitucional al final nos dé la razón de que la ley va a ser completamente constitucional y que va a poder ser implementada. Pero, Mané, las discrepancias no llegan solo de los partidos de derecha o de extrema derecha, como usted dice, también dentro de los partidos progresistas, incluso dentro de los movimientos feministas, hay mucha discrepancia en torno a si el género puede sustituir, o esta norma avala que sustituya al hecho biológico. Yo creo que eso es un debate que se ha dado y que se ha dado en este momento, en un momento específico, pero yo creo que es un debate que ya estaba cerrado y estaba cerrado dentro del mismo movimiento feminista. Lo que tenemos que ser realistas, que dentro del movimiento feminista no es todo el movimiento feminista, al contrario. La gran parte y la mayoría del movimiento feminista es un movimiento trans incluyente y es un movimiento que apoya esta ley. Es más, dentro de la misma negociación nos hemos sentado con todas las partes y con las partes disidentes del movimiento feminista y las partes disidentes que pueden estar dentro del Congreso. Y hemos llegado a un acuerdo donde el articulado de la ley está expuesto de tal manera que todas las partes se sientan cómodas y que todas las partes estemos de acuerdo con lo que estamos articulando. Y eso es lo que tenemos que ver. Que la ley hay que debatirla, que la ley hay que seguir trabajándola. Nosotros somos conscientes y lógicamente que vamos a seguir debatiendo y trabajándola. Lo que sí
Lo que sí decimos que la ley en este momento, el borrador, lo que no puede es dar pasos atrás. Este borrador está consensuado, está negociado con todas las partes. Las partes que en un momento se podían haber sentido incómodas con alguno de los discursos, como también nosotros nos podíamos haber sentido incómodos con otros discursos. Hemos llegado a un consenso y en ese consenso es donde hemos tenido y tenemos el borrador que tenemos hoy. Veremos, Mané, cómo se desarrolla la norma y cómo se va desarrollando el debate y las enmiendas efectivamente de este asunto y podremos hablar de ello más adelante. Gracias por atendernos. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, otra óptica distinta, la que vamos a asistir, es la que nos ofrece Tasia Aránguez. Es jurista de la Alianza contra el Borrado de Mujeres. ¿Qué tal, Tasia? Buenos días. Buenos días. Muy bien. Bueno, ustedes no están de acuerdo con esta norma, pero se declaran feministas también, ¿no? ¿Qué tipo de movimiento es? ¿Qué tipo de alianza es la suya? ¿Quién engloba? ¿Es un movimiento transversal, de parte? A ver, hay que señalar que somos la gran mayoría del movimiento feminista español. Tenemos cientos de asociaciones feministas, todas las asociaciones feministas tradicionales que llevan muchos años trabajando, prácticamente todas las inscritas en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior, forman parte de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres. Es decir, se trata de una plataforma de asociaciones muy amplia, muy transversal, aunque hay que señalar mayoritariamente las feministas han estado vinculadas, o muchas de ellas, las más tradicionales, al Partido Socialista. Entonces hay varias consejeras de Estado, hay varias diputadas conocidas en nuestra alianza, pero no somos una asociación vinculada a una determinada ideología política. O sea, tenemos compañeras de Podemos, tenemos compañeras de partidos nacionalistas. Entiendo. De Tasia, todo tipo. Solo ahora para situarnos un poco en el debate. Tasia, ¿por qué consideran que elegir la identidad de género borra a las mujeres? Bien, esta ley claramente borra a las mujeres. Eso se ve, por ejemplo, en el ejemplo del deporte, ¿no? Que es quizá el más claro, el que más inmediato, ¿no? Resulta para las personas que lo escuchan. Por ejemplo, actualmente hay el caso de un varón biológico que es el pichichi de la preferente femenina en Madrid. Eso es varón biológico, estaba en tercera o en cuarta y desde el momento en el que ni siquiera llegó a tener que modificar su sexo registral, porque en Madrid hay una ley que se basa en la autodeterminación, solo con declarar su sentimiento de mujer, asimismo lo ha explicado, se le ha permitido competir contra mujeres arrasando en la competición femenina, convirtiéndose en pichichi. Entonces, eso es algo que evidentemente suscita oposición de las mujeres deportistas y, por supuesto, borra a las mujeres deportistas, en tanto que borra sus marcas, borra sus podios y borra sus derechos, su derecho a la igualdad de oportunidades. ¿Esto podría corregirse en una futura enmienda de la ley? ¿Esta inseguridad jurídica que podríamos incluir, por ejemplo, este aspecto al que usted está haciendo relevancia y el resto de la ley salir adelante? Bien, hay que señalar que, por supuesto, lo que estamos reivindicando es que se eliminen todos aquellos aspectos de la ley que son contrarios a los derechos de las mujeres o de la infancia. Ahora bien, hay que señalar que el núcleo principal de esta ley es precisamente la autodeterminación de género, que es en sí un fraude de ley. Es algo que, pues eso, es el cambio de sexo registral sin ningún tipo de garantía jurídica ni de informe médico que acredite que eres transexual. Entonces, los posibles problemas que tiene esto son enormes, ¿no?, en todo el ordenamiento jurídico. Claro, ¿ustedes consideran que ni siquiera se obliga a las personas a hacer el sacrificio o determinarse claramente en un sexo o en un género determinado? No, la ley no exige absolutamente nada. Incluso, por ejemplo, un hombre que se encuentra cumpliendo condena en un módulo penitenciario masculino puede solicitar el cambio de sexo por su mero sentimiento, ¿no?, a partir de esta ley y pedir que le cambien a una prisión de mujeres donde va a encontrarse probablemente mejor, y si además es un violador reincidente, pues es un peligro para las mujeres presas. Eso es lo que venimos señalando desde hace tiempo, ¿no?, que estos son auténticos problemas. Y esto ya ha ocurrido. Precisamente en Canarias, el caso de Vanessa Santana, que fue asesinada por su primo y que luego, bueno, eso no está claro si profanó su cadáver, hubo ahí en los medios, no se sabía muy bien. El caso es que luego solicitó que le cambiaran a un módulo femenino y le empezaran a llamar Lorena en el proceso. Claro, la familia de la víctima dijo que les parecía vergonzoso porque nunca había dicho o manifestado de niño que se sintiera
Sin mujer, embargo, ni nada parecido. Tasia, hemos escuchado a la ministra de Igualdad en estos días afirmando que esos asuntos se han corregido ya en la ley y que niega que ahora mismo existan también ese tipo de cuestiones de personas que cambian de sexo y por las cuales no se les puede aplicar, por ejemplo, a las mujeres maltratadas la ley que las ampara. Pues eso no es cierto. Conocemos perfectamente todas las versiones del borrador y todas las modificaciones que tiene, y lo único que han hecho es, a partir de las protestas de muchísimas asociaciones del movimiento feminista y protestas dentro del propio Partido Socialista, han introducido solamente una cautela, una prevención para aquellos casos en los que, digamos, se produce un cambio de sexo y luego o sea, es anterior, ¿no? Depende de la temporalidad. Si, por ejemplo, lo que se puede hacer ahora mismo igual que antes es que tú puedes cambiar de sexo y luego maltratar a tu mujer. Entonces, como ya consta que cuando cometiste el delito eras mujer, pues se te aplica otra ley, no se te aplica la ley de violencia de género. Y lo de las prisiones sigue exactamente igual que antes. Lo único que se ha impedido es, o sea, lo lógico, que es que si una persona en ese momento registralmente es varón cuando comete el delito, aunque luego cambie de sexo, pues se le sigue considerando varón. Como un varón. Entiendo. Pues Tasia, lo mismo que le decía Mané, esta norma ha arrancado, todavía habrá enmiendas y todavía habrá ocasiones en las que podamos hablar viendo cómo se desarrolla la norma. Gracias por atendernos. Venga, gracias a ustedes. Bueno, nos vamos ahora hasta el continente americano, desde donde nos llegan hoy varias noticias. En el Caribe, una inquietante, una depresión tropical que se está formando al norte de Venezuela, un ciclón potencial que está afectando ya también a Colombia y que mantiene en alerta a otros países del entorno. Transportándose incluso en canoa. Aquí en Maracay, señores, en la floresta, así está inundado. Alrededor de las casas y diagonal a la escuela, detrás de la casa de Italia de Maracay. Son las consecuencias de las fuertes lluvias y el desbordamiento de los ríos en la ciudad venezolana de Maracay, fruto de la depresión tropical que se está formando al norte del país. La canal, diagonal al polideportivo en Maracay. Las lluvias también han dejado daños en la ciudad de Barranquilla, en Colombia, donde, como ven, hay decenas de vías y viviendas inundadas. La mayor preocupación está en la isla de San Andrés, donde la onda tropical podría convertirse en huracán. En otros países del Caribe, como Honduras, ya se preparan para su llegada. Desde ya estamos estableciendo todas las coordinaciones con las autoridades a nivel departamental, a nivel regional y de igual manera con las alcaldías municipales, los cuerpos de primera respuesta y desde ya previniendo todos los centros de alojamiento temporal que podremos necesitar en cada uno de los departamentos del país. Se espera que en este país la depresión tropical pueda impactar a partir de este domingo y el lunes de la próxima semana. Bueno, y en Argentina, un nuevo incidente de violencia en un partido de fútbol. Los disturbios en un partido entre los equipos Boca Juniors y Gimnasia Esgrima La Plata, dejan un muerto por un infarto y varios heridos. Exteriores del estadio Juan Carmelo Cerillo, Buenos Aires. La policía interviene ante los enfrentamientos entre los hinchas del Gimnasia y Boca. Disparan pelotas de goma y gases lacrimógenos para tratar de dispersarlos. El viento empuja esos gases al interior del recinto. Se juega el minuto 9. Respirar se hace casi imposible. Mucho humo, mucho humo. Y los plateístas hasta quieren alejarse justamente de la platea. Se tienen que el árbitro interrumpe el partido ante la imposibilidad de garantizar la seguridad. Equipos y entrenadores se retiran a los vestuarios, pero los asistentes no pueden salir en un primer momento. Atrapada sin poder salir. No tiene a dónde ir. Hay muchos niños entre los aficionados que no paran de llorar. Se viven momentos de mucha tensión hasta que por fin se abren las puertas y se permite a la afición saltar al terreno de juego. Dice que el árbitro Hernán Mastrangelo lo suspendió por falta de garantía hacia el partido entre Gimnasia y Boca. Pero esa tensión se sigue viviendo fuera del estadio. Los agentes disparan a todo lo que se mueve. Es la guerra. Incluso a un cámara de una televisión argentina que grababa los disturbios. Tercer policía a la derecha, pasa la valla 1, carga, no, increíble. Un varón de 57 años fallece tras sufrir un paro cardíaco. Es trasladado al centro hospitalario más cercano, pero nada se puede hacer por salvarle la vida. A los 9 minutos del primer tiempo. Bueno, hay lecciones que tenemos que aprender porque si no, las tragedias como las que hemos vivido, por ejemplo, en Indonesia se pueden repetir en esta industria del fútbol. Y en Estados Unidos, su presidente Joe Biden ha decidido amnistiar, perdonar a todos los condenados por delitos federales por posesión de marihuana. Esta había sido una de sus promesas electorales. Primer paso para despenalizar totalmente esta droga.
Biden ya ha anunciado que va a pedir a los estados el mismo indulto. Nos da más detalles Gonzalo Abarca desde Washington. En una histórica decisión, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, perdonando hoy por medio de un decreto ejecutivo a todos los condenados a nivel federal por posesión de marihuana. El mandatario diciendo que la posesión de marihuana ha generado el que muchas personas sean condenadas a la cárcel, pese a que hay estados en donde se ha despenalizado el uso de esta planta. Funcionarios de la Casa Blanca estimaron que unas 7.500 personas se beneficiarán con el decreto. El anuncio revela la intención del presidente Biden de buscar la total despenalización de la marihuana, logrando que se elimine la clasificación de sustancia peligrosa. En la actualidad, el uso recreativo de la marihuana es legal en 19 estados y aquí, en el Distrito de Columbia, en Washington. Además, 37 de los 50 estados permiten el uso medicinal de esta droga. Bien, desde Washington informó Gonzalo Abarca, de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Seguida vemos cómo va el avance de las tropas ucranianas en la guerra frente a Rusia. También la petición de un joven gran canario. Se va a estudiar el Erasmus y necesita a alguien que le ayude. Se ha hecho viral en las redes. No tardamos. Me gustaría ahora, ¿qué tal? Buenos días de nuevo, que se fijasen en esta imagen. No se trata de una escena en Ucrania, no se trata de un edificio bombardeado en medio de una guerra, es el ayuntamiento de una localidad mexicana, víctima de la violencia que sigue estando muy presente en aquel país. Van a ver cómo quedó este edificio tras un tiroteo entre dos cárteles. Además, no es un edificio cualquiera, ya les decimos, es el ayuntamiento de San Miguel de Totolopán, en el estado de Guerrero. No solo hay daños materiales, desgraciadamente han fallecido 20 personas, entre ellos un menor. Otro de los muertos es el propio alcalde. Las autoridades insisten en que todo se debe a las luchas entre bandas rivales en el narcotráfico. Los vecinos de la zona, vamos a escucharlos realmente asustados, lógicamente, también a las autoridades mexicanas. Una cosa fea, espantosa, y pues toda la gente está espantada, mucho muerto y por los motivos no sé por qué, sí, pero que las autoridades pues intervengan y hagan una cosa como debe de ser. El evento se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos delictivos. Nuestras acciones están enfocadas en erradicar y atender desde la raíz las causas que generan la violencia. Bueno, sin duda la violencia es un problema importante tener en cuenta en aquel continente, pero hay muchos más y muchos de ellos se van a ver en una conferencia eurocentroamericana que comienza hoy. David Balsa es el presidente de esta conferencia que celebra hoy su primer foro en Tenerife y que va a reunir a medio centenar de autoridades internacionales. ¿Qué tal, David? Buenos días. Buenos días. Bueno, que va a tratar, porque claro, son muchísimos los temas que afectan a esta parte del mundo. ¿En qué temas se va a centrar los foros? Fundamentalmente, Centroamérica y Caribe se ha reunido en las Islas Canarias para reafirmar su voluntad de integrarse regionalmente, tanto política como económicamente, y también de jugar un papel mucho más activo a nivel internacional. Y lo hace por una situación que es la epidemia de COVID-19 y los huracanes ETA, Iota y el huracán Ian, que han obligado a Centroamérica a apostar por la integración y a buscar colaboración exterior para esta recuperación. Y Canarias es un puente, un aliado en esta batalla y en esta lucha para recuperar Centroamérica del cambio climático, huracanes, COVID, epidemias, en un momento complicado, como todos sabemos, a nivel internacional. Siempre se ha dicho que Canarias es puente, efectivamente. ¿Por qué? ¿Tenemos una sensibilidad especial hacia el otro continente? Los lazos familiares ahí todavía también, fruto de la inmigración y de su retorno, me imagino que también influyen, ¿verdad? Hay una realidad y es que muchísimas personas que están viviendo en todo Centroamérica y el arco de Caribe, desde Venezuela a México, a Cuba y luego los países centroamericanos, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras. Muchas de esas personas vinieron de Canarias, sus ancestros, y hay un afecto a Canarias especial por eso. Y además ahora ha habido un regreso. Muchas
personas que vivían en la América Latina, esta zona de Caribe y Centroamérica, están viniendo a Europa y muchas se han asentado en Canarias, donde han sido acogidas con gran hospitalidad. O sea que hay una simpatía, yo creo que mutua, por ambos lados. Y Canarias, el lema de este primer foro de alto nivel, Unión Europea, Centroamérica y Caribe, que reúne a medio centenar de autoridades de ambas orillas del Atlántico, ministros, viceministros, embajadores, diplomáticos. El lema es Canarias, puente atlántico. Creo que lo dice todo. Sí, volvemos de nuevo a plantear ese papel nuestro, esa especial sensibilidad que tenemos. ¿Se pueden asistir libremente a estas conferencias? Esta es una conferencia como una cumbre intergubernamental de gobiernos y de instituciones. Es un grupo de alto nivel. De hecho, la que se está trabajando aquí, hoy en la apertura ha habido una invitación tanto al Gobierno canario, hemos contado con el presidente Ángel Víctor Torres, que ha destacado esa vocación de Canarias de ser el puente, una vez más, el nexo de unión en todos los ámbitos entre la Unión Europea y la región. Pero además, yo creo que es importante destacar que Canarias tiene una posibilidad de jugar un papel muy importante actualmente en la situación de lo que se está hablando ya, que es Canarias como plataforma tricontinental, como los puertos canarios y aeropuertos como enlace y conexión entre todo el área de Centroamérica, Caribe, Europa y también África. El canal de Panamá, por ejemplo, aquí está la ministra de Trabajo de Panamá, que ha intervenido en la apertura, y otros diplomáticos están planteando acuerdos entre el canal de Panamá y los puertos canarios para potenciar los tráficos con África, aparte con Europea. O sea, creo que las potencialidades son enormes. Pues David, lo preguntaba porque habrá mucha gente efectivamente interesada ahora, escuchándonos en asistir de alguna manera. Muchas gracias, mucha suerte con este foro que comienza hoy. Gracias por vuestra atención. Bueno, y la ciudad de Nueva York atraviesa su peor crisis migratoria en décadas, que se agrava con el descenso de las temperaturas y la gran cantidad de migrantes que siguen llegando y que muchos se alojan en la calle. Falta espacio para ubicar a los más de 11.000 migrantes que han abarrotado el sistema de albergues de la ciudad. Un fallido intento de la alcaldía de construir un hangar en Orchard Beach y ahora un nuevo proyecto para levantar otro en Randall's Island recibe una lluvia de críticas por parte de activistas. Tiene que pensar en algo permanente donde la historia no se vuelva a repetir. Creo que este movimiento que en inglés Massive Migration, que está viniendo una migración masiva que está llegando aquí a los Estados Unidos, ha abrido los ojos no tan solo en Nueva York, pero en todos los Estados Unidos. La llegada de las frías temperaturas recrudece la situación. Ponerlos bajo carpas dificulta mantener la calefacción, dicen activistas, sumado a que muchos de los migrantes llegan con tan solo lo que tienen puesto y faltan abrigos para darles cobijo. Sí, sería preocupante, pues, que muevan a una persona para una cuestión de carpa y no ha llegado el invierno todavía. Estamos allí, apenas acá hay una lluvecita y ha pegado frío bastante. Pues. Según reportes, la oficina del controlador de la ciudad ha mostrado preocupación por la falta de inversión de la alcaldía en leche de fórmula para los bebés en los albergues y la escasez ya comienza a notarse. Es duro para ellos, no sé, porque en la mía yo le di el celo. Entre tanto, la alcaldía adelanta un acuerdo con la compañía Norwegian para utilizar sus cruceros como centros de procesamiento para inmigrantes en el puerto de Staten Island. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Vamos hasta Ucrania, que cifra ya en 7 las personas que fallecieron ayer en el ataque ruso a zonas residenciales de Zaporilla. Hasta 6 misiles impactaron en el mismo centro de la ciudad, destruyendo varios edificios de viviendas en plena madrugada. No eran objetivos militares. Hoy los servicios de emergencia siguen buscando cadáveres de entre los escombros y no descartan que los muertos sean más. Hay 5 personas desaparecidas. Los bombardeos también dejaron 12 heridos. Además, Ucrania denuncia que Rusia sigue utilizando drones suicidas de fabricación iraní para atacar todo tipo de objetivos. En uno de esos últimos ataques con dron fue alcanzada una planta petrolífera en Kharkov. La instalación llevaba semanas sin combustible y no hubo heridos. Irán, por su parte, niega haber suministrado estos dispositivos a Rusia. El Kremlin guarda silencio. Bueno, y respecto a otro asunto, del Nord Stream, Suecia ve reforzada la sospecha de que hubo un sabotaje grave contra la instalación tras realizar una inspección en las tuberías, algo que todo el mundo ya
ya por sentado. Las autoridades suecas han hallado signos, además de detonaciones, en los puntos donde se produjeron las fugas. El Kremlin ya ha sido informado de que Rusia no va a participar en la investigación sobre estas fugas. Moscú ha contestado que, de ser así, esa investigación no será objetiva. Por el momento, nadie ha sabido decir quién está detrás de este sabotaje. Y nos ocupamos ahora de otro conflicto histórico, el del Sáhara. Una delegación canaria ha estado en la sede de la ONU en Nueva York para defender la saharaui. Participaron en la Comisión de Descolonización para exigir a la comunidad internacional que finalice el proceso de descolonización del Sáhara Occidental y exija a Marruecos que salga del territorio para que pueda ejercer su derecho de autodeterminación. Piden que España asuma sus responsabilidades. Inés Miranda es abogada, consejera del Cabildo de Gran Canaria, miembro de la Asociación Canaria de Juristas Jupadeu. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, explíquenos por qué se va a la ONU, en qué contexto se lleva a cabo esta intervención en Naciones Unidas. Sí, bueno, en primer lugar aclarar que no soy miembro de Jupadeu, colaboro con Jupadeu, pero soy la vicepresidenta de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental. Bien, tomamos nota. Bien, bueno, yendo al tema, ¿por qué hemos venido a Nueva York y de qué estamos hablando? Hemos venido a participar en la Comisión de Descolonización de Naciones Unidas. Es una comisión que se ocupa, como bien dice su nombre, y es conocida por la Cuarta Comisión, de los 17 territorios no autónomos que aún existen en el mundo. Son aquellos territorios que dependen, que no han alcanzado su proceso, su autodeterminación, su absoluta independencia, y entonces están sujetos a la potencia administradora, que es quien debe tutelar la vida en estos territorios. En el caso del Sáhara Occidental nos encontramos con una particularidad muy especial, y es que la potencia administradora de este territorio, que es España, pues abandonó, como sabemos, el territorio en el año 75 con unos acuerdos tripartitos totalmente reprochables en derecho, porque con la soberanía de los pueblos no se puede mercadear ni negociar, y se produjo luego una ocupación militar violenta, armada, por parte del gobierno de Marruecos, que se perpetúa hasta el día de hoy. ¿Por qué hemos venido a Naciones Unidas a hablar de este tema? Pues insisto, porque es aquí, en este foro, donde se habla de la descolonización, y será posteriormente el Consejo de Seguridad y la propia Asamblea quienes adopten una resolución al respecto. Que por ahora pues está siendo que el conflicto siga dentro del ámbito de Naciones Unidas, que siga siendo el derecho internacional y siga siendo la Carta de Naciones Unidas quienes guíen el proceso de descolonización y, por como decía antes, pues la partida o la expulsión del territorio de la potencia ocupante que es Marruecos. Ustedes piden que el gobierno español adopte las responsabilidades que tiene en torno a este asunto, pero lo cierto es que los últimos movimientos han sido precisamente dar la razón un poco a las tesis marroquíes sobre este territorio. ¿Usted cree que esta actuación o esta toma de postura es reversible? Vamos a ver, no es una decisión del gobierno de España, es una decisión unipersonal del presidente del gobierno del Reino de España, del señor Pedro Sánchez, quien ha decidido que la marroquinidad del territorio saharaui y de su población es lo que considera apropiado para la resolución del conflicto. Esto es ilegal. Y además digo que no es el gobierno de España porque sabemos que estamos en un gobierno de coalición y la otra parte del gobierno se lo ha reprochado y no ha respaldado esta postura. El propio Parlamento, en el que están todas las fuerzas políticas del país, así lo han manifestado y han votado completamente en contra de esta resolución o de este acuerdo de España, del presidente. Además hay que decir que también, de acuerdo con la ley española, este acuerdo que afecta a la política exterior y tan fundamental tiene que ser adoptado por el gobierno, no por el presidente, no tiene competencia hasta ese punto. Por lo tanto, es una postura que entendemos que obedece a otros intereses, pero que en absoluto se ajustan al mantenimiento de la paz en la zona en la que Canarias se ve
gravemente afectada. Recordemos que hay una guerra en el Sáhara Occidental y que estamos sufriendo pues las consecuencias de las presiones, y permítanme la expresión, de lo que entendemos como chantaje de Marruecos en esa carta negociada que le está realizando a España. Y se está utilizando el territorio canario no como un territorio de paz, sino como un territorio, como una moneda de cambio, y nos están poniendo en grave riesgo, así lo dijo el propio señor Sánchez. Por tanto, Pues Inés, es perfectamente reversible, debe serlo, y España tiene que volver a esa postura cuanto menos de neutralidad y acompañar al pueblo saharaui en su descolonización, asumiendo la responsabilidad que le corresponde. bueno, pues intervención, ya digo, de esa delegación canaria en la ONU en estos días. Gracias, Inés, por habernos acompañado. Buenos días. Muchas gracias, buen día. Bueno, y hoy queremos conocer también la historia de un estudiante de Las Palmas de Gran Canaria, estudia traducción e interpretación, se llama Adrián Schoenberg, y esto es lo que está buscando en estos días. Escuchen. El próximo cuatrimestre, desde el mes de abril hasta el mes de julio, me voy de Erasmus a Alemania. Para ello, necesito que una persona me acompañe para que me ayude con mis necesidades diarias. Bueno, pues eso, alguien que la acompañe, que le apoye por su discapacidad. Un año de Erasmus en intercambio en la universidad, en su caso en Alemania. Adrián sufre distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad que supone un desorden progresivo de la musculatura. Bueno, Adrián Schoenberg, que está aquí con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Adrián? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien. Bueno, enhorabuena primero por esa beca. Eres estudiante de traducción e interpretación, ¿verdad? Así es, en tercer año estoy. Entiendo que el alemán, en alemán sobre todo. Sí, alemán, inglés y alemán. Y también francés, pero más alemán ahora mismo. Bueno, inglés y alemán. ¿Costó mucho obtener esa beca? ¿Hubo que sacar muy buenas notas? Sí, la verdad que sí. Una buena nota tuve que sacar. Qué bueno. ¿A qué ciudad te vas de Erasmus, Adrián? Me voy a una ciudad llamada Hildesheim, está cerca de Hannover, y es en el norte de Alemania. Claro, tú te irías solo, pero tienes una discapacidad y necesitas a alguien que te ayude. ¿Cuántas personas han respondido a esta solicitud que has hecho en redes sociales? Pues te podría decir aproximadamente entre 50 y 100 personas, más cerca de 100. Y tiene aproximadamente unas 26.000 visualizaciones en mi Instagram ahora mismo. Bueno. Así que muy contento, ha tenido una muy buena respuesta, la verdad. Bueno, el casting que vas a tener que hacer ahora va a ser bastante grande. De hecho, estabas diciendo que ni siquiera estabas pidiendo que fuese una profesional del cuidado de personas, lo que necesitabas, ¿no?, para ese apoyo. Así es, porque al principio no tenía la menor idea de que fuera a tener una repercusión tan grande. Así que para tener una búsqueda más amplia, admitía personas sin formación. Pero tengo la sorpresa de que mucha gente, incluso sin yo haber pedido formación, mucha gente con formación y coincidiendo en el rango de edad que yo pido, me ha contactado. Así que es una grata sorpresa. Ah, bueno, o sea que puede salir la cosa adelante. Allí en Alemania, la universidad a la que vas, ¿te presta ayuda a personas con discapacidad? Pues me informé y tienen un departamento que presta ayuda a personas con discapacidad, pero sobre todo orientada a la cognitiva, ¿no? Pero ayuda a la que yo necesito concretamente, ya sea económica o de darme una persona que me ayude, eso sí que no lo ofrecen. ¿Y este ayudante, Adrián, quién lo paga? ¿Lo pagas tú? ¿Tienes ayudas para poder llevar este coste? Pues lo pagamos nosotros, mis padres realmente, porque son los que llevan la economía familiar, y vamos a financiar tanto los gastos como un sueldo de esa persona. Y aquí quiero añadir un poco que quiero recalcar que es un esfuerzo económico muy grande el que está haciendo mi familia. Claro. No es para nada fácil lo que están haciendo por mí. A ver, lo hacen porque quieren cumplir mi sueño y son mi familia y me quieren, ¿no? Pero yo quiero reclamar un poco que a las instituciones, no sé si políticas, que hagan los esfuerzos que tengan que hacer para que personas como yo tengamos la misma oportunidad que otras personas de irnos de Erasmus, o también simplemente en Canarias que se tenga en cuenta la figura del asistente personal, que es una figura que está reconocida en varias comunidades autónomas. Canarias es una de las que no, y si eso se reconociera como es debido, yo tendría una persona que ya aquí mismo, estando en Canarias, que me ayudara, me acompañara en mi vida diaria, y mi familia no tendría que estar sacrificándose para cuidar de mí y de mi hermano, que también tengo otro hermano igual que yo. Y también esa persona podría acompañarme a mí de Erasmus. Por lo tanto, si reclamo un poco eso, que se tenga en cuenta esa figura, y es una necesidad.
Bueno, pues está claro, hay que dar esa petición porque al fin y al cabo tu familia efectivamente en vez de llevar a una persona va a tener que costear a dos con todos los gastos que esto supone. Espero que se consiga, oye, que la selección vaya muy bien y que la experiencia en Erasmus sea magnífica. Cuento con que nos irás contando, ¿eh? Nos irás contando, Adrián, ¿eh? Cuento con ello, ¿vale? Sí. Venga, un saludo, mucha suerte, gracias, Adrián. Muchas gracias. Bueno, comenzábamos con la noticia del Premio Nobel de la Paz, que ha sido para el activista bielorruso Ales Baliatsky, pero ha sido compartido con las organizaciones, la rusa Memorial y la ucraniana Center for Civil Liberties, Premios Nobel de la Paz 2022, en medio de un contexto de guerra precisamente entre Ucrania y Rusia. El Comité Noruego reconoce la contribución de los tres galardonados en la lucha por los derechos fundamentales de la sociedad civil y la documentación de la guerra y los crímenes contra la humanidad. Según ha explicado la abogada noruega Berit Reiss-Andersen, al leer el fallo, el comité premia a quienes han definido como campeones de los derechos humanos, la democracia y la coexistencia pacífica, que han desplegado esfuerzos notables para defender los valores humanos y del Estado de Derecho. Ya están tocando a la puerta nuestros compañeros de Ponte al Día. Wendy, Pedro, pasen, adelante. Buenos días, entramos. Gracias. Bueno, en unos minutos comienza Ponte al Día, ya es viernes y eso nos hace esbozar una sonrisa a todos los que por suerte libramos el fin de semana. Vamos a conocer qué tiempo nos espera en los próximos días y también vamos a hacer un repaso de la agenda cultural para que no se pierdan los mejores planes de este fin de semana. También abordaremos otros asuntos que, bueno, puede ser curioso, pero también puede ser el problema para algunos. ¿Sabían ustedes que España es el segundo país del mundo con más calvos? Bueno, pues lo vamos a analizar todo con detalle, las consecuencias con una dermatóloga del Hospital Universitario de Canarias, pero hay más cosas. Así es. ¿Creen ustedes que se pueden perder todos los puntos del carnet de conducir en tan solo una hora? Sí, se puede. Y esto le ha ocurrido a un conductor en Lugo. Vamos a contarles cómo ha sido esta rocambolesca historia y lo haremos además con un experto en formador en seguridad vial. También vamos a analizar la sentencia del Tribunal Supremo que corrige a un juzgado de Granadilla de Abona y a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por permitir que un padre con 2 condenas en firme por violencia de género puede seguir visitando a su hija de tan solo 4 años de edad. Vamos a entrevistar al abogado, a la abogada de esa madre. Bueno, hablaremos de este tema y muchísimos más hoy viernes en tan solo unos minutos, pero primero continúan con Roberto. Hasta ahora. Hasta ahora. Un saludo, compañeros. Bueno, en Las Palmas de Gran Canaria, el Centro Atlántico de Arte Moderno acoge desde hoy una nueva exposición bajo el título Con los pies en la tierra. Es un proyecto colectivo que pone el foco en la justicia ecológica. Nos lo cuenta Jessica Díaz. Buenos días, compañeros. Pues esta exposición busca justicia medioambiental. Todo está elaborado con materiales biodegradables, reutilizables o reciclables. Además tiene huella de carbono cero en transporte. ¿Por qué? Porque todo se ha elaborado aquí. Bien porque los artistas han viajado aquí a la isla y han trabajado aquí, o bien han enviado los archivos y aquí se han reutilizado. Como por ejemplo, estas piezas que están viendo son de un artista serbio, Igor Gubrik, y que hablan sobre el exterminio animal. Son fotos de un matadero. Estos cuadros se han impreso sobre cartón reciclado, lo que se conoce como nido de abeja. Como puedes ver, mantiene la calidad y será realizado con materiales reciclados. En esta exposición participan 35 artistas de 17 países, pero no puede faltar la huella canaria. Y estamos con uno de los 2 artistas canarios, Cintia Viera y Pablo San José, el colectivo PSJM. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué traen aquí? ¿Ustedes trabajan esto de la justicia medioambiental? Bueno, sí, con nuestras obras llevamos ya una década, ¿no? Trabajando con materiales sostenibles, con temas que tienen que ver con la emergencia climática. Ustedes participan en esta exposición con una obra que la estamos viendo aquí. La obra se titula Uso global de energías de fuentes renovables y no renovables desde el año 2000 a 2050. Ajá. ¿Es un gráfico? Es un gráfico, sí, es una serie que nosotros hemos denominado geometría social, en donde los datos estadísticos o reconteos electorales sirven como fuente de inspiración para las composiciones geométricas. ¿Cómo lo han elaborado este proyecto? En este caso hemos colaborado con una artesana local para hacer un tapiz, ¿no? Es una pieza textil hecho, la artesana local Ulrike Gusto está especializada
en materiales sostenibles y naturales, así como tintes también naturales. Por ejemplo, el amarillo está hecho con cáscaras de cebolla. Pues Pablo, Cintia, muchas gracias por atendernos. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Pues nada, si quieren ser partícipes de esta exposición, estará en el Museo Can hasta el 29 de enero. Bueno, ¿y a quién no le enternece un panda? Pues imagínense 13 cachorros de panda gigante en el Centro de Conservación e Investigación en China, que acaban de nacer. Todos los pandas que esperaban convertirse en madres este 2022 han conseguido hacerlo, coincidiendo con la festividad nacional. Desde esta primera semana de octubre se puede visitar a los pandas recién nacidos. Este Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante ha logrado avances en la cría artificial en los últimos 10 años, al mismo tiempo que han cosechado logros entrenando a estos animales para devolverlos a la naturaleza. El director del centro explica que desde 2017 se han liberado 6 pandas hembras para parearse con machos salvajes y han dado a luz a 10 cachorros. Entre los 13 cachorros nacidos este año hay 4 pares de gemelos. La temporada de emparejamiento comenzó en febrero. Después de que las futuras madres panda entraran en gestación, sus cuidadores han seguido su estado fisiológico las 24 horas para garantizar el éxito de sus partos. Actualmente la población de pandas en cautiverio en este centro representa más del 50% del mundo. Y para terminar, hoy nos vamos a la bahía de Sídney, que ha sido el escenario elegido por una saltadora profesional para realizar un salto especialmente difícil, porque lo hace en su país natal y porque, como ven, lo realiza desde un helicóptero, desde 20 metros de altura. Una ejecución excelente, con el famoso auditorio de Sídney como escenario de fondo. Era uno de sus sueños, se ha explicado, así que bueno, sueño cumplido. Con estas imágenes les dejamos. Volvemos el lunes a partir de las 11 de la mañana. Se quedan con Ponte al Día. Hasta el lunes.